Bueno, vamos a empezar viendo entonces el archivito este, que era el anterior. ¿Sí? No el que subí esta mañana, sino el de la semana pasada. La semana Habíamos visto brevemente lo que era la función lineal, ¿sí? La recta, pero bueno, esa ya la conocían de tercero. En este caso se introduce una función nueva que se llama función módulo, ¿tá? Que si ustedes se fijan fue muy rápido lo que se hizo, es una hoja de un libro nada más, digamos, una carilla, es muy rápido, porque en realidad es una función nueva, pero que está muy relacionada con la función recta, con la función lineal. ¿Tá? ¿Cuál es la única diferencia? Que en lugar de ser una línea continua, infinita, así, es como si fuesen dos rectas. ¿Tá? Una, dos. Es una función que tiene ramas, ¿sí? De rama en ramas, que son rectas. Vieron que en cuarto nosotros vimos parábola. Adelante vamos a retomar la parábola. Y la parábola era similar a esto, pero era curva, era con U. ¿Sí? Era como una U. Que algunos hacían los puntos y lo marcaban con una recta. Y yo decía, chicos, no es una recta, es una U. Bueno, esta sí es una recta. ¿Sí? En esta no hay problema. Eh, y algunas ideas de lo que vimos en parábola y de lo que vimos en función lineal se repiten. ¿Tá? Por ejemplo, función lineal, que los puntos que estén en una de las ramas van a estar siempre alineados. ¿Sí? Si yo marco esta recta para acá, esto va a seguir creciendo en forma infinita, esto sigue para allá también en forma infinita, ¿sí? Como una B corta. Entonces todos los puntos que vaya tomando van a estar alineados sobre esa línea, justamente. De función cuadrática podemos rescatar, por ejemplo, el vértice. ¿Tá? El tema del vértice. En este caso, el punto 2, 0 va a ser el vértice de esta ecuación y es donde se unen las dos ramas. Podríamos pensar también en un eje de simetría, como pasaba en la parábola, ¿tá? Que lo que tenemos de este lado, en esta rama, se repite, se refleja de este lado. Siguen los mismos conceptos de raíz, donde corto al eje X, ordenada al origen, donde corto al eje Y. ¿Tá? Eso siempre para todas las funciones. Y voy a tener con las ramas así, con las ramas más abiertas, más cerradas, como en este caso, hacia arriba, positivas, hacia abajo, negativas, ¿tá? Sobre el eje, debajo del eje. O sea, todas las combinaciones que hemos visto anteriormente se vuelven a repetir en esta función. Lo único que cambia es la forma. ¿Tá? En este caso, eh, tenemos lo que yo en el archivito se los había marcado, es valor absoluto. ¿Tá? Es el valor absoluto de X, que generalmente no, siempre se escribe con estas dos barritas. ¿Tá? Son las barras de valor absoluto. Entonces, habíamos dicho que esta función va a tener un A, valor A, o sea, va a ser I igual A por X menos B más C. ¿Sí? Les había escrito esta forma y representan siempre lo mismo. Digamos, las funciones tienen siempre el mismo comportamiento. El número que multiplica a la X, en este caso tengo las barras de valor absoluto, pero lo que multiplica a todo ese término donde está X, ¿sí? Me va a modificar la apertura de las ramas. O sea, si es un número grande, van a ser ramas muy abiertas. Si es un número más chico, ramas que, perdón, al revés. Si es un número muy grande, ramas más cerradas, que tienen un crecimiento más rápido, igual que las funciones lineales. Y si es un número más chiquito, van a ser ramas más cerca del eje X, ¿sí? Como más aplastadas, podríamos decir. Si este número es negativo, van a ser las ramas así, invertidas. ¿Sí? Si B es positivo, aunque acá hay un menos, si B es positivo, habíamos dicho que los desplazamientos se producían en el eje X. Me voy a desplazar en el eje X, la derecha, y si es negativo, para este lado.
Y si C es positivo, subo, y si C es negativo, bajo. ¿Ya? Como acá. Entonces, particularmente, este ejercicio les pedía hallar el dominio, la imagen, crecimiento positivo y negativo, ¿sí? O sea, intervalos de positividad y negatividad, y los ceros o raíces de cada grupo. Vamos a hacer uno, ¿ya? Vamos a hacer este primero. Vamos a hacer este primer ejercicio. Entonces, tenemos que hallar el dominio. Primeramente el dominio. En una función de este estilo, una función módulo, siempre el dominio van a ser todos los números reales. ¿Tá? Siempre los reales, para todas. Todos los números reales. Vamos a hablar un cachito de qué es el valor absoluto. Porque empecé hablando de valor absoluto y por ahí no todos. Valor absoluto es una distancia. ¿Sí? Si yo considerara un número cualquiera, por ejemplo el 2, el valor absoluto de 2 sería así. Valor absoluto de 2. Y eso sería igual a 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la distancia al 0. Entonces, desde el 2 tengo distancia 1, 2. ¿Sí? Entonces, el valor absoluto de 2 menos 2 es 2. Y si yo tomara el menos 2, por ejemplo, tendría que estar este lado, ¿verdad? Si tomara el menos 2, su valor absoluto también es 2, porque la distancia del 0 es 1, 2. Como es distancia, siempre es positivo. 2. Entonces, ¿el valor absoluto qué me hace? Básicamente, toma el mismo número, pero lo deja siempre con signo positivo. ¿Está? Siempre con signo positivo. Por eso que es como si fuese una línea recta, pero que llega hasta un cierto punto y empieza hacia el otro lado. En lugar de seguir bajando, está reflejada en su parte positiva, ¿sí? Porque toman los valores absolutos. Después vamos a revisar cómo hacer eso en GeoGebra. Entonces decíamos, el dominio siempre van a ser todos los reales, ¿tá? Cualquier valor. ¿Por qué? Porque yo acá puedo poner el valor que quiera y siempre voy a poder sacar esta cuenta, voy a tener un resultado, ¿sí? Puede ser 0, positivo, negativo, no importa qué valor. La imagen va a depender de cada función. En este caso, por ejemplo, mi punto más bajo es este, el vértice este, está en I0. Entonces, mi imagen va a empezar en 0 y va a irse hacia arriba, porque a medida que tomo valores de X, los valores de Y van aumentando y después siguen siempre aumentando, ¿sí? En el gráfico. O sea, por ejemplo, tomo el 1, tengo imagen 1. Tomo el 0, tengo imagen 2. Lo mismo por acá, tomo el 3, imagen 1, el 4, imagen 2, y así. Siempre mis valores de Y van a ser hacia arriba. Entonces, la imagen va a empezar en 0 y va a ir a positivo siempre con un paréntesis. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos la imagen. Vamos a escribir acá. ¿Cuál va a ser el crecimiento? En este caso, mi función, si yo me paro a la izquierda y empiezo a caminar hacia la derecha, decrece hacia acá, ¿sí? Decrece hasta este punto. Entonces, la imagen, o sea, la función, decrece desde menos infinito, paréntesis, ¿sí? Menos infinito, hasta donde decrece, hasta el 2, ¿sí? Y en este caso no vamos a tomar el 2, porque el 2 sería el vértice, ¿sí? Pasa lo mismo que pasaba en la función cuadrática.
Entonces, decrece en esta rama y empieza a crecer después. Entonces crece desde el 2, nuevamente abierto, hasta infinito positivo. ¿Sí? C positivo, o sea, el intervalo de positividad. Como el intervalo de positividad, recordemos que era donde la función tiene imágenes positivas, donde está por encima del eje X. Toda la función acá está por encima del eje X. ¿Sí? Toda la función, incluido ese vértice, está justo sobre el eje. Entonces vamos a decir, todo es lo mismo, o todos los reales, ¿sí? Todos subdómicos. Con eso ya queda. Y C negativo, C intervalo de negatividad, en este caso no hay, ¿sí? Sería vacío. Un conjunto vacío. No hay nada. En ningún momento es negativo. Y la raíz es esta, ¿sí? En este caso, entonces raíz la raíz va a ser el punto 2 para x, 0 para x. ¿Está? Este punto acá. Incluso podríamos buscar la ordenada al origen, que no la pide, pero la vamos a anotar igual. Ordenada al origen, que es este punto que tengo acá, va a ser el 0, 2. Y al revés sería en este caso. Justo da la casualidad que no necesariamente tiene que ser así. Y ahí quedaría entonces la resolución de este primer gráfico. Y después de este sería algo similar, ¿sí? El dominio van a ser los reales, las imágenes acá, fíjense que tengo este punto que es máximo, este punto era un mínimo, aunque no me lo pedían, este es un máximo. Entonces mis imágenes van a llegar como máximo al 3, pero vienen desde el infinito. Entonces mi imagen va a ser de menos infinito hasta 3. Y así van analizando el resto de las cosas. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, no, se entiende todo. Genial. Bueno, con ayuda de las tablas identifiquen las funciones que se corresponden con los gráficos. Bueno, ¿qué tendrían que hacer acá? Sacar las cuentas, ¿sí? O sea, si x vale menos 1, ¿cuánto vale y? Si x vale 0, ¿cuánto vale y? Sacar las cuentas y después ubicar con estos pares de puntos qué gráfico de cada cual, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos el primero, tenemos x menos 1. Si x vale menos 1, acá tengo menos 1 menos 2 me da menos 3. Y el valor absoluto de menos 3 es 3, siempre en positivo. Si x vale 0, 0 menos 2 es menos 2. El valor absoluto es 2. Dos. Si x vale 2, 2 menos 2 es 0. El valor absoluto de 0 es 0. Y si x vale 4, 4 menos 2 es 2. Su valor absoluto, 2. Entonces tendría que buscar cuál de estas tres tiene los valores menos 1, 3, pero bueno, ninguno está en el menos 1, ¿no? Así que no tengo los negativos. Así que tendría que buscar 0, 2, 2, 0 y 4, 2. 0, 2, 2, 0 y 4. Sería acá. 4, 2. Entonces sería la. Los otros no van a coincidir. Así que esta sería la A, el gráfico. Y lo mismo con las otras. Considero una función de la forma, bueno, la forma genérica que hablábamos antes. ¿Qué desplazamiento o variación muestra su representación gráfica respecto de f de x? ¿Esto cuándo? ¿Es positivo o negativo? Para eso vamos a tratar de hacerlo con álgebra, a ver si sale. Nos dicen que la primera ecuación es esta. Si acá, fíjense que tienen el valor absoluto. Entonces ahí el valor absoluto ponen x,
Y ahí tengo la primera, ¿sí? Fíjense que como es valor absoluto de x, si yo tomo al 0, su valor absoluto es 0 en este punto. Si tomo al 1, su valor absoluto es 1, y vale 1. 2, el valor absoluto es 2, llevo acá. 3, 3, para allá. Y cuando empiezo a tomar los negativos, tengo menos 1, 1, porque pasa a ser positivo la imagen. Menos 2, su valor absoluto es 2, menos 3, su valor absoluto es 3, y me queda esta b corta, ¿sí? Esta b corta que, digamos, corta, pasa justo por la mitad del cuadro. Vamos a analizar rápidamente qué pasa con otra, una otra que nos pedían. Estamos quedando sin tiempo, así que lo vamos a hacer rápido. Y lo de la clase de hoy lo vemos en otra clase, en otro encuentro, ¿sí? Si es necesario. Bueno, Después teníamos informática. A ver. X menos A. Ahí está. Es la ropa, ¿sí? Entonces, vamos a llevar esto a 0, el A a 0, ahí, y el B a 0. Ahí está. Ahí están coincidiendo, ¿sí? Están superpuestas. Fíjense que el azul y la marrón, o roja, no sé qué color es, están en el mismo lugar, ¿está? Porque A vale 0 y B vale 0, entonces esto no está y esto no está. Me queda solamente el valor absoluto de X como está acá arriba. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando a esta función se le empiezan a modificar los valores? Pasa lo que venimos hablando, ¿sí? Si A es positivo, esto va a sufrir un desplazamiento, y si A es negativo, va a sufrir otro desplazamiento, ¿sí? Fíjense que si empiezo a poner los A positivos, empiezo a correr hacia la derecha, ¿sí? Y cuando se convierte en negativo, cambio para allá. ¿Ah? Recuerden que acá hay un menos, entonces si A es positivo, por ejemplo es más 3,3, voy a tener, en realidad yo voy a leer X menos 3,3, pero porque hay un menos acá de la función, ¿sí? De la ecuación. El valor de A sería positivo, ¿sí? Siempre hay que recordar eso, que por ahí confunde. Y lo mismo con B. Si B es positivo, va a sufrir desplazamientos en el eje Y hacia arriba, y si es negativo, hacia abajo. ¿Ah? Y ahí parece el escudo de... Y sería eso. ¿Está? Entonces ahí ustedes pueden sacar las conclusiones que les pide. Si A es positivo, se desplaza hacia la derecha. Si es negativo, se desplaza hacia la izquierda. Bueno, y acá tendrían que graficar y determinar lo mismo que hicimos arriba. Para graficarlo, lo pueden graficar con el GeoGebra. Si no les sale a mano, si no, hacen una tabla de valores. Si no, con GeoGebra más 3 más 5, venimos acá a GeoGebra, vamos a modificar esto, son 5, y acá tengo más 13. Entonces, ¿dónde nos quedó acá? ¿Sí? Porque fíjense que es lo que les decía recién, al ser más 3, tengo que pensar que es menos por menos. Entonces, estoy con un A negativo. Acá me desplacé a la izquierda. Y al ser más 5, me desplacé 5 lugares para arriba. Pueden pensar en que se modifica el vértice, ¿tá? Entre esta función, lo que yo muevo, digamos, con este desplazamiento, lo que se mueve, que estaba en 0, 0, es el vértice. Pasa a estar el vértice en lugar del 0, pasa a estar en el menos 3, 5. Y desde ahí buscar la misma función. ¿Tá? Siempre, digamos.
¿Se entendió? Sí, pero ¿Sí? Listo. Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta quedó de esto? no, esto no es Bien. más o menos lo mismo de siempre. Sí, 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 por eso, justamente les iba a decir eso. Fíjense que es más o menos lo mismo de siempre porque todas las funciones funcionan igual. Todas tienen el mismo comportamiento. Tienen una forma, difieren obviamente porque están analizando cosas distintas, pero sus comportamientos son muy similares siempre. ¿Tá? Entonces no deberían tener más problemas. Así que bueno, hasta acá llegamos. Profe, una pregunta. Pregunté, no sé quién es. ¿Quién iba a preguntar algo? Ah, soy yo, Martín. Te quería preguntar si las actividades, ponele, si las intento hacer, te las puedo mandar para ver si vos me las podrías corregir. Sí, O sea, sí, si me sale hacer algo, porque la verdad es que me está costando. está bien la pregunta y lo que les voy a pedir es lo que quieran mandar, lo suban al Classroom, pero como que no me lo manden por privado, súbanlo directamente al Moodle, ¿está? Esto no es para perjudicarlos, o sea, no es como para escracharlos ahí mirándoles al contrario, es como si estuviésemos en clase y alguien pregunta algo, ustedes saben que yo generalmente dónde contesto las cosas, Ron. Entonces, lo que le contesto a uno le sirve al resto, porque probablemente todos, más de uno tengan la misma inquietud. Entonces, lo que quieran preguntar, lo preguntan ahí, no hay ningún problema. Yo les mando una corrección o una foto del pizarrón o lo que sea, y lo que les sirva a ustedes les puede servir también a otro compañero. ¿Ah? Bueno, muchas gracias. Listo. Bueno, si no hay más preguntas, hasta acá llegamos por hoy.